hay mucha desinformación sobre qué son los derechos humanos, y no solamente a nivel nosotros, sino a nivel mundial. La gente no conoce ni puede definir qué son derechos humanos y cómo llegamos a través de un proceso histórico a adquirirlos. Nosotros tenemos que saberlos, conocerlos, y porque tenemos que investigar cuál debe ser el mensaje profético de la Iglesia a favor de la dignidad humana, la justicia social y el buen gobierno. Podemos, como para unificar criterios, decir que los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Estos derechos están interrelacionados, independientes e indivisibles. Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley y garantizados por ella a través de los tratados, del derecho internacional consuetudinario, de los principios generales y otras fuentes del derecho internacional. El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas determinadas en situaciones o abstenerse de actuar de determinada forma en otras, a fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos. Es aquí como vemos que el ministro de Dios debe pregonar los valores de los derechos humanos. En la sociedad existe Dios, Satanás, el bien y el mal. Cuando predica la Iglesia en contra del pecado, debe predicar en contra de todo pecado, tanto individual como de la sociedad. Al predicar en contra del mal, que sea en contra de todo el mal, tanto personal como cultural, como lo estamos viviendo en este momento de nuestro país. Es la lucha que tenemos con todo ese mal que está tratando de crearse a nivel cultural. Pero Dios es poderoso. Si proclamamos la salvación de Dios, podemos ver vidas transformadas. Pero el mismo Dios que transforma una vida puede también transformar una nación entera. El Dios que cambia mentes, el Dios que cambia la manera de pensar, el Dios que puede hacer cualquier cosa, puede rectificar la palabra del mentiroso, puede enderezar los pronunciamientos judiciales. El Dios que puede detener la mano del ladrón puede también corregir el abuso del comercio. El Dios que puede parar los pasos destructivos del joven también puede dar conciencia para proteger el medio ambiente sano. Dios puede implantar modestia y humildad en nuestro corazón, puede poner un espíritu de servicio en el gobierno. Por eso es que nosotros, cristianos, hermanos, futuros capellanes, debemos involucrarnos en todas estas actividades y no ser simplemente espectadores. La Iglesia no debe guardar silencio frente a estos temas, porque nuestro Dios puede hacer todos los cambios en grande, como lo pudimos confirmar. Quiero comentarles algunas características que tienen los derechos humanos. Por favor, pongan atención. Son universales e inalienables. ¿Qué significa eso? Universalidad de los derechos humanos es la piedra angular del derecho internacional de los derechos humanos. Este principio, tal como lo declara el derecho internacional, se destaca principalmente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y se ha reiterado en numerosos convenios, declaraciones, resoluciones internacionales de derechos humanos. En la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993, por ejemplo, se dispuso que todos los estados tenían el deber, independientemente de sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. Los derechos humanos son inalienables. ¿Qué significa esto? Que no se pueden suprimir, no nos los pueden quitar, salvo en determinadas situaciones o según unas garantías procesales. Por ejemplo, se puede restringir el derecho a la libertad si un tribunal de justicia dictamina que una persona es culpable de haber cometido un delito. Mientras tanto, goza de todo su derecho, digamos, a la libertad, libre de locomoción.
son independientes e indivisibles. Todos los derechos humanos, sean estos derechos civiles, políticos, derecho a la vida, derecho a la igualdad, derecho a la libertad de expresión, derechos económicos, sociales, culturales, como el derecho al trabajo, la seguridad social y la educación, o inclusive los derechos colectivos, como los derechos al desarrollo y a la libre determinación, todos son derechos indivisibles, interrelacionados e interdependientes. El avance de uno facilita el avance de los demás. De la misma manera, la privación de un derecho afecta negativamente a los demás. Los derechos también son iguales y no discriminatorios. ¿Qué significa esto? Que la no discriminación es un principio transversal en el derecho internacional de derechos humanos. Está presente en todos los principales tratados de derechos humanos y constituyen el tema central de algunas convenciones internacionales. Existen diferentes formas. El principio de la no discriminación puede ser la no discriminación racial, la Convención sobre Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, el principio de la no discriminación que se contempla en la igualdad, como estipula el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Ahora, derechos y obligaciones. Los derechos humanos incluyen tanto derecho como obligaciones. Los estados asumen las obligaciones y los deberes en virtud del derecho internacional, de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. La obligación de respetarlos significa que los estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos o de limitarlos. La obligación de protegerlos exige que los estados impidan los abusos de los derechos humanos contra individuos o contra grupos. La obligación de realizarlos significa que los estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos. En el plano individual, así como debemos hacer respetar nuestros derechos humanos, también debemos respetar los derechos humanos de los demás. Pero veamos el siguiente video a ver qué está sucediendo con todo esto que les he comentado. Trabajo barato. Soldado obediente. Niñas novia. A lo largo de la historia, los niños han sido expuestos a las peores formas de explotación y abuso. Después de la Segunda Guerra Mundial, el innovador Pacto Internacional de Derechos Humanos declaró que los niños necesitan cuidados especiales y protección. Como consecuencia, en 1989, las Naciones Unidas adoptaron un tratado revolucionario que otorgaba derechos a todos los niños del mundo. Su nombre: la Convención de los Derechos del Niño. Es el tratado internacional más ratificado del mundo. The convention calls on all of us to help the children of the world. We all have to turn the promises of the convention into a reality on every part of the globe. Con la firma del tratado, las naciones prometen establecer estándares básicos de salud, educación, protección y servicios sociales. Las naciones reconocen con este tratado el derecho a jugar de los niños, a expresarse libremente y a exponer sus opiniones en todo aquello que les concierna. Con la inclusión de los niños en la agenda global, la Convención ha mejorado radicalmente la manera en la que podemos ayudarles. Nepal last year decided to remove its monarchy. Because of the change in government, they're creating a new constitution. That creates an amazing opportunity for UNICEF to change the constitution in a way that's child-friendly, in a way that's child-supportive, and the CRC is the basis on which we do that. Son muchos los países que han incorporado los derechos del niño en sus constituciones. Birth registrations, which has been extremely low in a number of countries, at a rate of about 10%, jumping up, to 80%. In Romania, particularly after the dramatic change of the regime there was a need for a lot of work
to be done on the protection of children, particularly children who had been in orphanages, who have been infected by HIV/AIDS. In Sudan, where we've worked very much with all partners to establish a legal framework for the protection of children. India has just agreed to compulsory free education for all children. La Convención sacó a la luz temas tabús como la explotación sexual y el tráfico de niños y ayudó a la mejora en la protección de los niños más vulnerables. There are systems in place for them to be returned to their country of origin and for the country of origin to trace their families and rehabilitate them with their families and provide them the protection. A pesar de que muchos países han cambiado sus leyes, solo unos pocos las han hecho efectivas. Those principles are respected in most places, but there are no infrastructure in place to actually comply with the legislation. Así es que seguimos viviendo en un mundo donde demasiados niños mueren por causas evitables. Niños que se ven obligados a dejar la escuela. Niños que son abandonados por sus padres cuando estos últimos sucumben al SIDA. Niños reclutados y usados por grupos armados o forzados a realizar trabajos peligrosos. En muchos casos, la gente ni siquiera reconoce que estos niños tengan derechos. Para atajar estas problemáticas, hemos de utilizar un enfoque integral. The Convention reminds us that all of these rights are interconnected. And in a way, really what we need to be looking at is the extent to which we have changed the way the world works so that it's delivering on these rights for children. La Convención apela a que construyamos un espacio en el que los niños puedan crecer, aprender y desarrollarse. ¿Cómo transformar esas palabras de papel a hechos reales? Debemos tener gobiernos responsables. Sus leyes y sus políticas deben financiar programas que proporcionen cuidados de salud, educación y otros servicios básicos. Es labor de las familias y las comunidades conocer los derechos que tienen los niños. Tienen que apoyar y respetar esos derechos. Y lo más importante, necesitamos escuchar a los niños y tener en cuenta sus opiniones. Really seeing the young person as an actor, as a citizen in a society. This requires that we relinquish a little power to actors in society who have previously, historically, not been seen as agents of change. En un momento en que la comunidad internacional conmemora el 20 aniversario de la Convención, reconocemos que quedan muchos retos por alcanzar para lograr la aplicación efectiva y real de los derechos del niño. No obstante, somos testigos del poder de la Convención para transformar vidas. Gracias al compromiso mundial durante las 2 últimas décadas, muchos más niños sobreviven. Van a la escuela, tienen acceso al agua potable y están protegidos contra enfermedades mortales. La Convención nos da herramientas para medir nuestro progreso, pero al mismo tiempo nos pide más. That changed completely the way we are thinking about children. And, children have rights. So it's, not only needs, rights. That acceptance and acknowledgement that all children are born free and equal in dignity and in rights, and that those rights generate a responsibility and a duty in every single other member of the human family to acknowledge them, to consider what you can do personally about them. If we could just get that acknowledgement in everybody everywhere, that really is that's the dream of the convention. Convertir ese sueño en realidad para todos los niños es nuestra gran prueba. ¿Podemos alcanzar ese reto?